¿Alguna vez has sentido que alguien, por más fuerte y seguro que aparente ser, guarda dentro de sí una fragilidad que lo hace depender emocionalmente de ti? Muchas veces esa fortaleza que parece inquebrantable no es más que una máscara que cubre temores, vacíos y heridas que no se atreven a mostrar. Y es justamente esa fragilidad oculta la que, de manera silenciosa, lo ata cada vez más a tu presencia. En este video, inspirado en los pensamientos de Viktor Franklin y en la psicología de las relaciones, descubrirás cómo funciona esa dependencia emocional, qué señales debes observar y, sobre todo, cómo distinguir entre un vínculo sano y uno que pueda arrastrarte una dinámica desgastante. Antes de continuar, te pido algo muy importante. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Créeme, si no lo haces, vas a perderte reflexiones profundas que podrían cambiar la forma en que entiendes el amor, la mente y las emociones humanas. No te quedes atrás, porque lo que viene a continuación puede abrirte los ojos a cosas que jamás habías considerado. Muchas veces, cuando un hombre se muestra fuerte, seguro de sí mismo y hasta un poco distante, en realidad lo que está haciendo es levantar una barrera. Esa barrera no siempre es para protegerse de ti, sino de sí mismo. Es una máscara diseñada para que los demás no vean lo que de verdad ocurre en su interior: la inseguridad, el miedo al rechazo o incluso la sensación de no ser suficiente. Viktor Franklin decía que el ser humano siempre busca darle un sentido a su dolor, incluso cuando no lo reconoce. Y esa es la clave. Detrás de una fachada de seguridad puede haber una herida emocional que lo hace necesitarte más de lo que imaginas. Esa fragilidad escondida se convierte en el motor de su dependencia. Piensa en esto. Cuando alguien proyecta fortaleza excesiva, suele ser porque teme que si baja la guardia, quedará expuesto. Y en esa exposición teme ser herido, abandonado o incluso juzgado. Es allí donde tu presencia se transforma en su refugio, en el lugar donde puede relajarse sin sentir que debe aparentar. Pero aquí está lo interesante. Esa máscara no desaparece del todo. Él la usará con los demás, pero contigo empezará a mostrar grietas, pequeños momentos donde se deja ver vulnerable. Tal vez en un mensaje donde se contradice, en una confesión inesperada o en un silencio donde se nota que hay más de lo que quiere admitir. Y justo allí es donde nace la dependencia, cuando siente que contigo puede quitarse la máscara y ser el mismo, aunque solo sea por instantes. Esa sensación de alivio se vuelve adictiva, porque lo conecta con una parte de sí que no puede mostrar en otro lugar. Ahora bien, si esto te está haciendo reflexionar, no te muevas, porque en el siguiente punto veremos cómo esa seguridad que aparenta muchas veces no coincide con lo que realmente ocurre en su interior, y cómo esa contradicción es clave para entender su dependencia emocional. Es muy común que veas a un hombre desenvolverse con soltura, con confianza y hasta con cierto aire de control absoluto frente al mundo. Puede hablar con seguridad, tomar decisiones rápidas y mostrar firmeza en cada paso que da. Pero lo que pocas personas perciben es que en muchos casos esa seguridad es solo una coraza, un papel bien aprendido para sobrevivir en un entorno que exige fortaleza constante. Dentro de él, las cosas no siempre son tan claras. Muchas veces esa aparente confianza externa choca con un interior lleno de dudas, miedos y contradicciones. Es como si viviera en dos dimensiones. Una, la que enseña al mundo, y otra mucho más íntima que apenas se atreve a mostrar. Y aquí es donde entra en juego lo que Viktor Franklin nos recordaba. El ser humano no puede vivir sin un sentido, y cuando no logra alinear lo que aparenta con lo que siente, surge una grieta emocional. En esa grieta se esconde la fragilidad. Cuando él proyecta una imagen de solidez, pero en silencio lucha contra pensamientos de insuficiencia o temor a perder lo que tiene, la contradicción lo desgasta. Y lo curioso es que contigo esa contradicción se hace todavía más evidente. Puede que diga una cosa, pero sus gestos lo traicionan. Puede que muestre fuerza, pero buscas en sus ojos y descubres algo distinto: vulnerabilidad. Y aquí ocurre lo inevitable. Esa brecha interna lo lleva a necesitar tu presencia. Contigo puede equilibrar un poco esa tensión. Es como si al estar cerca de ti, tuviera permiso para bajar la guardia sin que el mundo lo juzgue. Y esa experiencia de alivio lo marca profundamente, hasta el punto de volverse dependiente de ella. En otras palabras, lo que él aparenta no siempre es lo que vive por dentro, y cuando encuentra en ti un espacio donde no tiene que fingir,
Esa dualidad entre su mundo externo e interno se convierte en el lazo que lo ata cada vez más. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque detrás de esa contradicción interna aparece algo aún más profundo, el miedo al abandono que lo persigue en silencio y que muchas veces ni siquiera se atreve a reconocer. Detrás de cada gesto de fortaleza, detrás de cada intento de mostrarse autosuficiente, suele haber un temor que lo acompaña como una sombra, el miedo al abandono. Y lo curioso es que muchas veces él mismo no lo reconoce. Lo esconde bajo frases como «yo no necesito a nadie» o «prefiero estar solo antes que depender de alguien». Pero en realidad, esas palabras son defensas frente a una herida más profunda. Ese miedo nace de experiencias pasadas, de relaciones en las que sintió que lo dejaron de lado, o incluso de momentos en su infancia en los que no encontró la seguridad emocional que necesitaba. Viktor Frankl decía que el ser humano busca sentido incluso en el sufrimiento, pero cuando no lo encuentra, ese dolor no resuelto se convierte en un peso que arrastra durante toda la vida. Y en este caso, el abandono deja una marca difícil de borrar. Lo interesante es cómo ese temor influye en tu relación contigo. Puede que intente mostrarse fuerte, pero cada vez que siente distancia, silencio o frialdad, su mente se activa con un torbellino de pensamientos. ¿Y si me deja? ¿Y si ya no soy suficiente? ¿Y si encuentra a alguien mejor? Estas inseguridades son señales claras de esa fragilidad emocional que lo vuelve dependiente. Y aquí ocurre algo importante. Cuanto más teme perderte, más se aferra a ti. Sus acciones, sus mensajes, incluso sus silencios están teñidos por ese miedo. Puede volverse más atento, más insistente o en algunos casos más controlador. Todo esto no porque no confíe en ti, sino porque la herida del abandono lo hace vulnerable y lo empuja a necesitar constantes pruebas de que no lo dejarás. Pero lo más revelador es que ese miedo, aunque lo atormente, también es lo que fortalece el lazo contigo, porque en su interior entiende que si logras darle seguridad y estabilidad, te convertirás en el refugio donde siempre querrá volver. Y justamente, para comprender mejor esta dinámica, en el próximo punto veremos cómo la necesidad de validación constante se convierte en otra señal de esa fragilidad emocional. Una de las formas más evidentes en que se manifiesta la fragilidad emocional en un hombre es a través de su deseo de validación constante. Y no se trata simplemente de cumplidos superficiales, sino de una búsqueda profunda de confirmación. Necesita escuchar de ti que lo valoras, que lo eliges y que lo amas. Esta necesidad surge porque, en el fondo, duda de sí mismo y de su capacidad de ser suficiente. Piénsalo. ¿Cuántas veces has notado que él repite preguntas como ¿de verdad me quieres? ¿Te sientes bien conmigo? O incluso busca tu reacción después de cada gesto o palabra que te dedica. No lo hace por casualidad. Es su manera de calmar la inseguridad interna que lo persigue. Viktor Frankl hablaba de cómo el hombre busca sentido en su existencia. Y en este caso, tu validación se convierte en esa ancla que le da sentido, que lo hace sentir visto y valioso. El problema es que esta validación nunca parece ser suficiente. Puedes decirle 1000 veces lo mucho que lo aprecias, pero al poco tiempo vuelve a necesitar escuchar lo mismo. Es como si tuviera un vacío que por más que lo llenes, siempre se abre de nuevo. Y aquí está la paradoja. Mientras más dependiente se vuelve de esa validación externa, menos trabaja en desarrollar su seguridad interna. Sin embargo, hay también un lado positivo. Esa necesidad constante te muestra la importancia que tienes en su vida, porque no buscaría tu aprobación si no te considerara esencial en su mundo emocional. De hecho, cada palabra tuya tiene el poder de levantarlo o hundirlo, y es esa vulnerabilidad la que lo hace sentirse tan ligado a ti. Lo crucial es entender que la validación no debe convertirse en un círculo sin fin que desgaste la relación. Cuando sabes manejar este aspecto con equilibrio, puedes transformar esa fragilidad en una oportunidad, ayudarlo a desarrollar confianza en sí mismo y al mismo tiempo fortalecer el vínculo entre ustedes.
Y hablando de vínculos, en el próximo punto exploraremos cómo la necesidad de validación constante se convierte en otra señal de esa fragilidad emocional. Cuando un hombre vive desde esa fragilidad emocional, suele entregar demasiado de sí mismo en la relación. Y no me refiero solamente a detalles materiales o gestos románticos, sino a algo mucho más profundo. Se vuelca por completo en ti, hasta el punto de olvidarse de sus propias necesidades y límites. En su mente, demostrar amor equivale a sacrificarlo todo, incluso a sí mismo, con tal de no perderte. Esto puede parecer, al inicio, un gesto noble, casi idealizado. Te llena de atenciones, busca constantemente hacerte feliz, está dispuesto a ceder en cada desacuerdo y rara vez defiende sus propias opiniones. Pero en realidad, detrás de esa entrega desmedida hay un miedo, el temor de que, si no lo da todo, no sea suficiente para que lo ames o lo elijas. Viktor Frankl solía señalar que la voluntad de sentido es lo que mueve al ser humano, y en este caso, el sentido de su vida empieza a girar únicamente alrededor de ti. El problema es que este tipo de actitud, aunque al principio pueda parecer halagadora, termina siendo una carga para ambos. Para él porque poco a poco va perdiendo su individualidad y se desconecta de su esencia. Y para ti porque puedes sentir que la relación se vuelve asfixiante, como si recayera sobre tus hombros la responsabilidad de sostener su felicidad. Sin embargo, también hay un aspecto revelador aquí. La entrega excesiva muestra hasta qué punto se siente ligado emocionalmente a ti. Es una manera de expresar que su amor no es superficial, que está dispuesto a todo. El desafío está en transformar esa entrega en un equilibrio saludable, donde pueda amar sin perderse y donde tú también puedas sentir libertad dentro de la relación. Y si este punto ya te hizo reflexionar, espera a descubrir el siguiente: la dificultad para tolerar la distancia emocional, que es otra señal clave de dependencia. Uno de los signos más evidentes de la fragilidad emocional en un hombre es su incapacidad para tolerar la distancia emocional. No hablamos únicamente de la distancia física, como pasarnos días sin verte o no estar en contacto constante, sino de esa sensación de vacío que aparece cuando no siente tu atención inmediata. Cuando alguien depende emocionalmente de ti, cada silencio, cada demora en responder un mensaje, cada gesto de frialdad, intencionado o no, se amplifica en su mente. Lo interpreta como un rechazo, como una señal de que algo anda mal. Esa sensibilidad lo lleva a reaccionar de forma intensa, ya sea con ansiedad, insistencia o incluso con reproches velados. Este comportamiento nace de un temor profundo, la idea de ser olvidado o reemplazado. Viktor Frankl afirmaba que el ser humano necesita de vínculos significativos para sostener su existencia, y cuando alguien siente que ese vínculo está en riesgo, la ansiedad se dispara. Así, la distancia emocional no es vivida como un espacio normal dentro de una relación, sino como una amenaza directa a su estabilidad afectiva. Lo curioso es que muchas veces esa reacción no depende de lo que realmente sucede, sino de lo que su mente interpreta. Puedes estar ocupada, distraída o simplemente necesitando tu propio espacio, pero para él ese vacío se convierte en un abismo. Es ahí cuando surgen las conductas de búsqueda desesperada. Llamadas constantes, mensajes repetidos, intentos de acercamiento forzado. Sin embargo, esta dificultad también revela cuánto valora tu presencia. El hecho de que la ausencia pese tanto es al mismo tiempo una muestra de la profundidad de su apego. El reto, entonces, está en que aprenda a convivir con la distancia sin que ésta se convierta en un motivo de sufrimiento, sino en una oportunidad para fortalecer su seguridad interior. Y esto nos lleva al siguiente punto: la constante necesidad de validación externa, que es otra de las formas en que la fragilidad emocional se manifiesta con más fuerza. Otro aspecto que revela la fragilidad emocional de un hombre es su búsqueda incesante de validación externa. En lugar de sostenerse en una autoestima sólida, su seguridad depende casi por completo de lo que recibe de ti: tus palabras, tus gestos, tus muestras de afecto. Cuando no obtiene esa validación, se siente perdido, inseguro, incluso poco valioso. Por eso, recurre continuamente a preguntas como: ¿de verdad me quieres? ¿Estás enojada conmigo? ¿Me sigues importando? No se trata de simples dudas, sino de una necesidad urgente de reafirmación, como si sin esa confirmación su mundo interior se tambaleara.
Viktor Frankl hablaba de la búsqueda de sentido como una fuerza esencial en el ser humano. En este caso, el hombre coloca ese sentido en tu mirada y en tu aprobación. Si le sonríes, se siente pleno. Si percibe frialdad, se desmorona. Su equilibrio emocional no está en él, sino en la respuesta que obtiene de ti. Esta dinámica se puede volver agotadora, porque mientras más le das, más necesita. Nunca es suficiente. Y no porque tus gestos no tengan valor, sino porque su vacío interno no puede llenarse desde afuera. Esa es la paradoja. Cuanto más intentas tranquilizarlo, más crece su dependencia. Pero al mismo tiempo, esta fragilidad también es una señal de cuánto espacio ocupas en su vida. Él no busca validación de cualquiera, sino de ti. Eres el espejo en el que mide su valor, y esa posición, aunque poderosa, también es delicada, porque puede llevarte a sentirte responsable de su estabilidad emocional. Aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo manejar una relación en la que tu aprobación se convierte en el centro de su seguridad? La respuesta nos lleva directamente al siguiente punto, donde veremos cómo los miedos ocultos moldean esta dependencia emocional. Detrás de toda fragilidad emocional, siempre hay miedos profundos, muchas veces invisibles, incluso para quien los sufre. En el caso de un hombre que se vuelve dependiente de ti, estos miedos actúan como raíces silenciosas que lo atan a tu presencia. Uno de los más comunes es el miedo al abandono. La sola idea de perderte, de que ya no estés disponible, lo atormenta y lo lleva a aferrarse con más fuerza. No importa si no hay señales reales de que te vayas. En su mente, el temor se convierte en una amenaza constante. Otro miedo poderoso es el miedo a no ser suficiente. Puedes sentirse inferior, poco interesante o incapaz de darte lo que mereces. Esa inseguridad lo empuja a buscar tu aprobación continua como una forma de calmar esa voz interna que le dice: no eres lo bastante bueno. También está el miedo a la soledad. No hablo de estar solo físicamente, sino de ese vacío existencial que Viktor Frankl describía. Esa sensación de que, sin un vínculo significativo, la vida pierde sentido. Cuando eres el centro de su mundo, teme que sin ti regrese ese vacío que tanto le aterra. Estos miedos, aunque parecen invisibles, se manifiestan en su conducta, en la necesidad de mensajes constantes, en los celos, en las dudas, en la ansiedad cuando no respondes de inmediato. Todo lo que ves en la superficie es en realidad la punta del iceberg de una lucha interna. Y aquí está lo más interesante. Cuanto más niega esos miedos, más fuertes se hacen. Pero cuando lo reconoce, empieza el camino hacia la libertad interior. La dependencia emocional no surge porque falte amor, sino porque sobran temores no resueltos. Y esto nos conduce a un punto clave para cerrar este análisis: cómo transformar esa fragilidad en una oportunidad de crecimiento y autenticidad en la relación. La fragilidad emocional, aunque parezca un obstáculo, puede convertirse en el inicio de un camino profundo de transformación. Viktor Frankl enseñaba que, incluso en medio del dolor y la vulnerabilidad, el ser humano puede encontrar sentido. Y aquí es donde la dependencia deja de ser un peso para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Cuando un hombre reconoce su fragilidad, deja de verla como una debilidad vergonzosa y comienza a entenderla como un llamado a conocerse mejor. Esa necesidad excesiva de ti no es más que un reflejo de algo que le falta por resolver dentro de sí. Al enfrentarse a ello, en lugar de huir, puede construir una versión más integrada y consciente de sí mismo. El primer paso es aceptar que la fortaleza no consiste en no tener miedos, sino en aprender a manejarlos. La persona que admite «tengo miedo de perderte» ya ha dado un salto enorme hacia la autenticidad, porque solo quien reconoce su verdad puede empezar a transformarla. El segundo paso es redirigir la energía de la dependencia hacia el autodescubrimiento. En vez de buscar validación constante, puede comenzar a fortalecer su autoestima, a cultivar sus propios proyectos, a descubrir qué lo hace pleno fuera de la relación. Y cuando esto sucede, la conexión contigo deja de ser un refugio ansioso y se convierte en una elección libre y consciente. Finalmente, la fragilidad se vuelve fortaleza cuando se comparte desde la transparencia. Un hombre que te muestra sus miedos sin máscaras, que admite su vulnerabilidad, en realidad está mostrándote confianza y valentía. Porque no hay acto más poderoso que abrir el corazón sin garantías de que será comprendido. Y es en ese punto donde la dependencia deja de ser una cadena y pasa a ser una oportunidad de amar desde la libertad. Pero aún queda una pregunta esencial.
¿cómo puedes tú manejar esta situación para no caer en el mismo círculo de dependencia? Eso lo veremos en el siguiente punto. Llegados a este punto, es necesario hablar de ti, porque si bien la fragilidad emocional de un hombre puede despertar tu instinto de cuidado, también corres el riesgo de convertirte en el sostén que carga con todo. Y esa no es tu misión. Viktor Frankl recordaba que cada persona es responsable de darle sentido a su propia vida, y eso incluye aprender a manejar sus propias emociones. Tu papel no es salvarlo ni cargar con sus miedos, sino acompañar sin perderte a ti misma en el proceso. Esto significa escuchar, comprender y dar apoyo. Sí, pero sin asumir la responsabilidad que le corresponde. Porque si tú haces todo por él, la dependencia nunca se transforma, solo se refuerza. Lo más poderoso que puedes hacer es marcar límites claros desde el amor. Mostrar con tu ejemplo que la fortaleza nace del equilibrio, del cuidado por uno mismo tanto como del cuidado por el otro. Al hacerlo, no solo lo ayudas a crecer, sino que proteges tu propio valor en la relación. También es importante que no interpretes su fragilidad como debilidad absoluta. Muchas veces, detrás de esos momentos de vulnerabilidad, existe una enorme capacidad de amar y de entregarse. El desafío está en ayudarlo a descubrir esa fuerza sin que se convierta en una carga emocional para ti. En definitiva, tu papel frente a su fragilidad no es ser su salvadora, sino su compañera en el camino. Una presencia firme, pero también libre, comprensiva, pero no sacrificada, amorosa, pero consciente de que solo él puede transformar su dependencia en fortaleza. Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo cómo manejar estas dinámicas emocionales y profundizar en el arte de las relaciones auténticas, suscríbete ahora mismo a este canal, porque cada nuevo video está diseñado para abrirte los ojos a un aspecto distinto de la psicología del amor y de la vida. Ahora ya lo sabes, la fragilidad emocional que puede volver a un hombre dependiente de ti no es casualidad ni simple debilidad. Es el reflejo de carencias, heridas y miedos que al entrar en contacto contigo se transforman en necesidad de apego. Y aquí está el gran reto: reconocer hasta qué punto esa dependencia puede ser sana o cuándo comienza a desgastarte. Viktor Frankl nos recordaba que todo ser humano debe encontrar su propio sentido, incluso en medio del dolor. Si comprendes eso, no caerás en la trampa de creer que eres responsable de salvarlo, sino que aprenderás a acompañar desde el equilibrio. Porque la verdadera fortaleza en una relación no está en depender, sino en caminar juntos con libertad y amor. Ahora quiero preguntarte, ¿te has encontrado con un hombre cuya fragilidad emocional lo volvió dependiente de ti? Déjame tu experiencia en los comentarios, me encantará leerte. Y antes de que te vayas, quiero recordarte algo importante. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No sigas viendo estos temas de forma superficial. Este canal está aquí para abrirte los ojos, darte claridad y ayudarte a construir relaciones más sanas y profundas. Si no lo haces, te estarás perdiendo contenidos que pueden cambiar por completo la forma en que entiendes el amor y la vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en la psicología de las relaciones, inspirados en la sabiduría de Viktor Frankl.